Roger, con la voz firme y una mirada implacable, ordenó con determinación que los hombres dejaran en paz a la señorita. Su tono no dejaba lugar a dudas de que hablaba en serio, y su presencia imponía un respeto que pocos se atreverían a desafiar. A pesar de esto, uno de los hombres, algo temeroso pero aún audaz, intentó justificar sus acciones, murmurando que solo querían ayudarla y que no había intención de molestarla. Mientras lo decía, se atrevió a colocarle una mano en el hombro a Rosetta, como si buscara tranquilizarla. Sin embargo, ese gesto rápidamente se transformó en algo más. El hombre, cada vez más confiado, dejó que su mano comenzara a descender, acercándose peligrosamente al busto de Rosetta. Ella, sin entender lo que estaba ocurriendo, sintió como su corazón se aceleraba al darse cuenta de sus intenciones. Justo en ese instante, Rosetta vio una ráfaga de viento cortante que parecía venir de ninguna parte, y sintió un sobresalto. Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, el hombre que había intentado sobrepasarse empezó a gritar de dolor, llamando la atención de todos los presentes. Roger, sin dudar ni un segundo, había hecho un corte limpio en la muñeca del agresor, dejando clara su postura. Sin quitarle la vista de encima, se acercó a Rosetta, inclinándose ligeramente mientras le preguntaba si estaba bien. Los otros hombres, al ver la rapidez y precisión de Roger, sintieron cómo el miedo se apoderaba de ellos y comenzaron a retroceder hasta que finalmente se dispersaron, cada uno tratando de alejarse lo más posible. Rosetta también estaba asustada, sin saber cómo reaccionar. Roger, con una expresión serena pero aún vigilante, le preguntó de nuevo, esta vez con una pizca de preocupación, si estaba herida. Rosetta, a pesar de estar agradecida, recordó que Roger era uno de los protagonistas masculinos del juego y conocía bien su reputación. Sabía que era el líder de los Caballeros Sagrados, un hombre devotamente fiel y recto, cuya vida giraba en torno a las enseñanzas de Dios. Su aspecto pulcro y escultural reflejaba esa dedicación, pero la intensidad en su mirada la hacía dudar si realmente se trataba de la misma persona que había imaginado. Consciente de que Roger no era alguien común y corriente, Rosetta, con cierto nerviosismo, intentó agradecerle por su ayuda, aunque sus piernas, débiles por la tensión de los últimos minutos, no resistieron más y cedieron, haciéndola caer de nuevo al agua. A una cierta distancia, le agradeció entre jadeos, explicándole que se sentía algo débil después de todo lo sucedido. Roger, sin perder su compostura, le pidió permiso para ayudarla, con la formalidad y el respeto propios de alguien de su rango. Al notar el leve tartamudeo de Rosetta, Roger no esperó más y, en un movimiento rápido y fluido, la levantó en brazos. Rosetta sintió como sus mejillas se sonrojaban, sorprendida por la naturalidad y seguridad con la que él la sostenía. Desde esa distancia tan cercana, no pudo evitar mirarlo detenidamente, preguntándose cómo alguien podía levantar a una persona como si fuera una simple almohada. No quedaba duda de que realmente estaba frente al comandante de los caballeros, un hombre cuya fortaleza y disciplina eran tan reales como intimidantes. Roger la llevó con cuidado hasta una banca cercana. Mientras se aseguraba de que se sentara, le pidió con voz suave que descansara un momento allí. Tras acomodarla, hizo una reverencia sutil y murmuró que debía irse, lo que provocó que Rosetta, un poco alarmada, lo llamara rápidamente, pidiéndole que esperara un momento más. No podía dejar que él se marchara tan pronto. Con una mezcla de timidez y audacia, Rosetta comentó que sentía frío y que si él le permitía acercarse un poco para compartir algo de calor corporal. Roger, al escuchar sus palabras, comenzó a desabrocharse la chaqueta, dispuesto a ofrecérsela. Sin embargo, Rosetta, un poco sonrojada, le dijo que eso no sería suficiente para combatir el frío. Sin titubear, Roger continuó y comenzó a quitarse la camisa, dejando su torso al descubierto bajo la luz tenue de la noche. Pero, cuando vio que Roger estaba a punto de desabrocharse también los pantalones, Rosetta, completamente ruborizada, se cubrió los ojos en un gesto de puro desconcierto. Roger notó su reacción al instante y, sintiéndose un poco avergonzado, se apresuró a vestirse de nuevo, disculpándose con respeto por haberle mostrado, según él, un lado poco adecuado de su persona. Rosetta también se disculpó, aunque en su interior se preguntaba cómo un hombre tan serio y estricto podía tener momentos tan inesperados. Pensaba en lo peculiarmente encantador que era, aunque en su propia y extraña manera. Rosetta se daba cuenta de que su encanto tampoco surtía efecto en Roger. Eso le resultaba frustrante y le hacía replantearse el porqué de su aparente inmunidad. Aún ruborizada, decidió presentarse formalmente, mencionando que era Rosetta Gaetani y preguntando de manera casual quién era él realmente.
Roger, con su tono sobrio de siempre, le respondió simplemente que era un sacerdote a su servicio y añadió que su nombre era Roger. Sin embargo, apenas terminó de hablar, Rosetta comenzó a estornudar, con una serie de estornudos que evidenciaban que el frío comenzaba a afectarla más de lo que pensaba. Preocupado por su bienestar, Roger le pidió con amabilidad que regresaran para que pudiera estar en un lugar cálido. Sin embargo, Rosetta no quería irse todavía. Quería aprovechar cada minuto y hablar un poco más con él. Sorprendida por la actitud de Roger, quien insistía en que hablar en un lugar tan apartado y a esa hora era inapropiado para un sacerdote, Rosetta balbuceó que sus piernas aún estaban débiles y que no podía caminar con facilidad. Sin decir ni una palabra más, Roger la tomó nuevamente en brazos y ella, incapaz de evitarlo, se ruborizó aún más. Roger la llevó hasta un carruaje y con una voz autoritaria ordenó a uno de los hombres que llevara a Rosetta a la casa del conde Gaetani de inmediato, asegurándose de que estuviera a salvo. Luego de hacer una leve reverencia, comenzó a despedirse de ella. Sin embargo, Rosetta no estaba lista para dejarlo ir tan fácilmente. Sabía que este era el último protagonista masculino y que debía intentar retenerlo de alguna forma. Sin pensarlo mucho, se inclinó hacia él y le dio un beso suave en la mejilla, dejando a Roger levemente sorprendido. «Si hago esto, ¿se acordará de mí el sacerdote?». Observando cómo el carruaje desaparecía en la distancia, Roger se quedó allí, ligeramente ruborizado, y cuestionándose cómo aquella mujer había sido capaz de algo tan atrevido con un completo desconocido, y además con un sacerdote. Reflexionaba en silencio con las manos juntas, pensando en lo inapropiado de su acto. Se preguntaba si ella entendía que lo que acababa de hacer podía ser visto como algo incorrecto, o incluso como un acto que merecía cierto castigo. Antes de retirarse, Roger murmuró para sí mismo que la volvería a ver. Decidido, planeaba explicarle las cosas y hacerle entender la situación para rechazar cualquier avance en el futuro. Luego, se dio media vuelta y comenzó a caminar con firmeza. Pero, inesperadamente, sus piernas flaquearon y cayó de rodillas al suelo, incapaz de comprender lo que le sucedía. Mientras miraba el suelo, Roger se preguntaba desconcertado por qué sus piernas lo habían traicionado de esa manera. Por otro lado, Arnold se dirigía con pasos pesados y expresión sombría hacia su mayordomo. Al llegar a su lado, lo miró con una mezcla de furia y determinación y le ordenó, casi sin rodeos, que investigara todo lo posible sobre la hija del conde Gaetani. Al escuchar la orden, el mayordomo lo miró algo perplejo y, con una leve intriga, le preguntó quién era esa mujer. Parecía querer comprender el motivo del interés repentino de su señor. Arnold, aún con el rostro crispado de enojo, soltó un suspiro frustrado y le explicó con voz enérgica que se trataba de una mujer que había conocido hace apenas un momento y que, según él, había sido ella quien lo envenenó de alguna forma misteriosa. La expresión del mayordomo cambió de inmediato a una mezcla de preocupación y sorpresa. Con cautela, preguntó a Arnold si se encontraba bien y si no sentía algún síntoma grave, como mareo o malestar. Arnold, tratando de calmarse, le respondió que, aunque ahora se sentía un poco más estable, la experiencia había sido un completo desastre cuando enfrentó a aquella mujer. Recordando la situación, Arnold comenzó a describir lo que le había ocurrido. Relató que, de repente, su corazón había empezado a latir violentamente, como si alguien lo golpeara con un martillo. La respiración se le volvió pesada, casi sofocante, y sintió como la sangre se le subía al rostro, mientras una oleada de calor recorría cada parte de su cuerpo. Incluso en ese momento, mientras hablaba, notaba que mis manos aún temblaban ligeramente. Atribuyó esos efectos a algo que aquella mujer debió haber hecho en el instante en que sus cuerpos se rozaron. El aroma de esa mujer, añadió con un tono entre molesto y perturbado, se ha quedado grabado en mi mente. El mayordomo, escuchando con atención, levantó los pulgares en un gesto de aparente aprobación y le dijo, con una sonrisa traviesa, que aquello le parecía un buen comienzo. Sin decir más, el mayordomo asintió ante la orden de su señor y se retiró con elegancia, dejando a Arnold desconcertado. Arnold lo observó mientras se alejaba, sin comprender del todo el motivo detrás de esa actitud y esa mirada extraña que le había dirigido. En otro lugar del palacio, una voz profunda llamaba por el nombre de la protagonista, reconociéndola como la única hija del conde Gaetani. Era el mayordomo de otro noble, quien hablaba de ella con un tono un tanto despreciativo, mencionando que era una hija ilegítima que, en su opinión, podría hallarse en cualquier sitio sin valor. Frente a él, el príncipe escuchaba con atención y ordenaba con seriedad que mantuvieran a la joven vigilada en todo momento,
pues había sentido un cierto peligro en ella, como una especie de amenaza latente. El príncipe, contemplando la distancia, confesó en voz baja que al ver a esa mujer por primera vez, había sentido una extraña emoción que lo desconcertó. Entonces, sin dudar, le entregó una carta al mayordomo y le ordenó investigar a fondo a Rosetta, sin importar los medios que tuvieran que emplear para obtener la información que buscaban. Al recibir la carta, el mayordomo no pudo evitar palidecer, y con un leve temblor en la voz, le advirtió al príncipe que, si la emperatriz se enteraba de esa situación, las consecuencias podrían ser serias, pero el príncipe, sin inmutarse, le respondió con tono seguro que para eso debía actuar con discreción. Su mirada se volvió fría y calculadora, y murmuró para sí mismo, con una expresión inquietante, las preguntas que lo rondaban: ¿debería comerla, escupirla o simplemente aplastarla? En otra parte de la mansión, Rosetta se encontraba en su habitación, con la mirada perdida y una expresión cabizbaja que reflejaba su desánimo. Con un suspiro, se cuestionaba en voz baja si todo lo que había hecho hasta ahora había sido en vano. La frustración la invadía mientras pensaba que, aunque había intentado acercarse a los protagonistas masculinos para obtener alguna pista valiosa, el esfuerzo parecía no haber dado ningún resultado positivo. Se sentía completamente perdida, dudando de su capacidad para hacer que alguno de esos hombres llegara a enamorarse de ella. Era como si sus intentos fueran en vano, y se preguntaba si realmente sería posible lograrlo. A la mañana siguiente, cuando Rosetta despertó y abrió lentamente los ojos, se llevó una gran sorpresa. Frente a ella, su habitación estaba inundada de una inmensa variedad de flores de todos los colores y tamaños. No solo su cuarto, sino también el pasillo estaba lleno de ramos y arreglos florales que llenaban el ambiente con un suave y embriagador aroma. Confundida, se preguntaba en voz baja: ¿por qué hay tantas flores aquí? Están por todas partes, incluso en el pasillo. Justo en ese momento, su padre se acercó a la puerta y le preguntó si se encontraba bien, con una expresión algo desconcertada. Rosetta, sin entender absolutamente nada, lo miró en silencio, esperando alguna explicación. Su padre le explicó que todas esas flores habían sido enviadas por las personas que ella había conocido en el banquete del día anterior. Entre los remitentes estaban la hija del marqués de la Toa, el conde Bourdier, la hija del vizconde Pitry e, increíblemente, los tres hombres más importantes, Roger d'Arcret, el duque de Wassenberg Arnold y el príncipe Eugene Lortinic. Rosetta seguía sin comprender lo que estaba pasando. Se preguntaba por qué, de repente, esos tres protagonistas masculinos parecían estar interesados en ella, ya que no había dado ningún indicio de que esperara tal atención. ¿Por qué están actuando de esta manera? ¿Me habré perdido algo importante?, pensaba con inquietud. Entonces, su padre se acercó por detrás y, colocando una mano sobre su hombro, le susurró suavemente que no debía aceptar ninguna invitación, sugiriendo que sería mejor para ella quedarse en la mansión todo el día, a su lado, sin exponerse a posibles riesgos. Rosetta, sorprendida por las palabras de su padre, dio un pequeño sobresalto y, sin pensarlo dos veces, le respondió que no podría hacerlo, pues rechazar esas invitaciones podría ser visto como una descortesía. Con una determinación inesperada, Rosetta exclamó que, antes que nada, le gustaría visitar al príncipe heredero para averiguar qué era lo que deseaba. Fue así como, momentos después, Rosetta se encontraba afuera del majestuoso palacio del príncipe, admirada por el imponente lugar. Frente a ella se encontraban muchas mujeres, todas bien vestidas y arregladas, quienes también esperaban para ver al príncipe. Recordó cómo, hacía apenas 30 minutos, el mayoral le había comentado que era inusual que el palacio enviara una invitación de esa clase. Intrigada, Rosetta le había preguntado el motivo, ya que había oído rumores de que al príncipe le gustaban mucho las mujeres. El mayoral, sin embargo, había rechazado esa idea como una blasfemia, asegurando que eran las mujeres quienes estaban profundamente encariñadas con su Alteza. Explicó que ya había muchas damas interesadas, por lo que no habría necesidad de llamarlas. Además, le comentó que había rumores de que la emperatriz, quien era la madrastra del príncipe heredero, estaba buscando una novia adecuada para él. Rosetta, recordando estas palabras, comprendió entonces por qué había tantas mujeres presentes ese día. La mayoría de ellas deseaba conocer al príncipe, con la esperanza de captar su atención. A su alrededor, varias de las damas, ruborizadas y emocionadas, no paraban de intercambiar halagos entre ellas, cada una tratando de destacarse en medio de la competencia. Por otra parte, varias damas ansiosas intentaban sobornar al mayordomo para que las dejara pasar al interior del palacio, ofreciendo discretamente alguna que otra moneda o joya
con tal de ganarse un acceso que, claramente, no les correspondía. De pronto, Rosetta se acercó al mayordomo y le explicó con voz tranquila que había recibido una invitación formal para ver al príncipe. Al escucharla, el mayordomo la reconoció de inmediato y con una inclinación respetuosa, le pidió amablemente que pasara, indicándole el camino con un gesto cortés. Al escuchar esta breve interacción, todas las mujeres a su alrededor giraron sus cabezas y fijaron sus miradas en Rosetta, como si no pudieran creer lo que acababan de oír. La observaban con los ojos muy abiertos, llenas de curiosidad y quizá un toque de envidia, preguntándose quién era esa joven que había recibido una invitación exclusiva y directa del mismísimo príncipe. Rosetta no tardó en percibir cómo todas esas miradas parecían casi atravesarla, llenas de resentimiento y sorpresa. Algo incómoda, trató de mantener la calma, llevándose una mano a la frente para evitar el contacto visual directo, mientras comenzaba a seguir al mayordomo por el pasillo principal. Una vez dentro del palacio, el mayordomo la condujo hasta un encantador jardín interno y le pidió amablemente que aguardara ahí, mencionando que su señor no tardaría en salir a recibirla. Intrigada, Rosetta miró a su alrededor, preguntándose si el príncipe estaría por ahí, dando un paseo en ese mismo instante, o si vendría desde otra parte del palacio. De repente, una dama salió apresurada desde una puerta lateral, con las mejillas ligeramente sonrojadas y dedicándose a arreglar la ropa con cierto disimulo, como si acabara de vivir una situación un tanto embarazosa. Al verla, Rosetta no pudo evitar ruborizarse también, y en su mente comenzó a cuestionarse qué podría haber sucedido en ese lugar justo antes de su llegada. Si te gusta lo que estás escuchando, no olvides suscribirte a mi canal para más narraciones y activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio nuevo. La dama, aún acomodándose la ropa, se acercó a Rosetta con una sonrisa un tanto burlona y en tono juguetón comentó que parecía que ella sería la siguiente en la lista. Rosetta no entendía muy bien el comentario, pero solo suspiró profundamente, sin saber qué responder ante la insinuación. Vaya, señorita Ghetani, esto fue realmente de mala educación. Parece que un insecto se metió en la ropa de una dama mientras ella paseaba por el jardín. Sus palabras parecían una excusa improvisada y algo insólita, pero él mantenía una expresión tan seria que cualquiera hubiera pensado que hablaba completamente en serio. Rosetta, tratando de no mostrar demasiado su asombro por aquella excusa tan poco convencional, apenas parpadeó y asintió, esforzándose por mantener una compostura tranquila. Recuperando su tono cortés, Rosetta le respondió con suavidad, aclarando que se encontraba allí porque había recibido una invitación. Con una sonrisa dulce y algo tímida, el príncipe dice que estaba genuinamente feliz y que había querido verla de nuevo desde el instante en que lo dejó en el banquete. Al mismo tiempo, en el fondo de su mente, no podía evitar preguntarse qué era algo bueno que la hubiera invitado. Rosetta, en su interior se cuestionaba si sería realmente algo positivo haber sido invitada por el príncipe. A pesar de las dudas, pensó que, en última instancia, un hombre tan ligero y sociable como él podría ser un blanco fácil, incluso si su encanto no funcionaba del todo en él. Estoy intentando activamente seducirte, aunque no lo notes, pensó para sí misma. El príncipe, quien había escuchado, sonrió y se inclinó hacia ella, susurrándole que, la noche del banquete, se había sentido un poco triste al verla desaparecer de repente, como si estuviera huyendo. Rosetta lo miró a los ojos y en tono confiado respondió que solo quería dejar una huella en su majestad, un recuerdo que la mantuviera en su mente. Con un toque sutil, Rosetta tomó su mano y acercándose, murmuró suavemente que lo había logrado, pues él no había podido dejar de pensar en ella y que ahora quería conocerla aún más. Eugene la observó detenidamente, con una mirada que parecía medir cada uno de sus gestos, como si intentara descifrar los secretos que Rosetta guardaba en el brillo de sus ojos. Luego, tras un breve silencio que cargaba de tensión el ambiente, Eugene asintió levemente y le respondió con voz firme que ella estaba en lo cierto, que de hecho tenía toda la intención de conocerla mejor. De pronto, una voz exaltada exclamó el nombre de la protagonista, preguntando en un tono agitado quién demonios era aquella mujer que se encontraba con el príncipe. En un acto rápido y casi instintivo, el príncipe alzó su mano y trató de cubrir la boca de Rosetta, antes de que ella pudiera responder, tratando de ocultarla y acallar cualquier palabra que ella pudiera decir en ese instante. Sin embargo, debido a la brusquedad del movimiento, se cortó un dedo con el fino y delicado collar que Rosetta llevaba puesto. Ella parpadeó confundida, sin entender del todo lo que acababa de suceder, mientras Eugene se apresuraba a guiarla hacia un muro cercano, donde ambos se ocultaron.
Sin darle oportunidad de protestar, él mantuvo su mano firme sobre la boca de Rosetta. «¿Qué es esto?», murmuró ella en un susurro furioso. Eugene, intentando mantener la calma, le explicó que las damas que pasaban por el jardín habían sido enviadas por su madre, la emperatriz. Añadió que sería un verdadero lío si alguna de ellas los descubría juntos en esa situación tan comprometedora. Mientras los dos permanecían en silencio, varias damas pasaron caminando por el jardín. Al verlas, Rosetta escuchó cómo algunas murmuraban maldiciones, lanzando palabras cargadas de resentimiento hacia la mujer que había aceptado la invitación del príncipe. Rosetta podía sentir el calor en su rostro, mientras sus mejillas comenzaban a tornarse de un tenue color carmesí. Pero este rubor no era por la rabia, sino por la postura en la que se encontraba, tan cerca del príncipe que podía sentir el pepino de él. Resultaba realmente extraño para Eugene pensar que, hasta hace poco, nadie le prestaba atención, y ahora, de repente, parecía ser la mujer que agitaba las aguas, la que despertaba recelos y rumores en los círculos sociales. Rosetta misma había sido despreciada por varios de los nobles, pero de un día para otro, todo parecía haber cambiado, como si las opiniones y actitudes humanas hubieran dado un giro repentino. A Rosetta le dolía escuchar todos esos comentarios llenos de desprecio, y en su interior se llenaba de rabia mientras se repetía con fuerza que ella no era la Rosetta original, que su identidad era distinta. Las damas finalmente se alejaron del jardín, y tras asegurarse de que estaban fuera de vista, Roger retiró lentamente su mano, permitiéndole a Rosetta respirar con mayor libertad. Ella, aún algo aturdida, intentó explicarse, pero las palabras no le salían fluidamente. Comenzó a tartamudear, sintiendo un impulso de disculparse por alguna razón, y comentó que le resultaba decepcionante que la gente no comprendiera que en realidad era una persona buena. Y luego, en un tono un poco más bajo y vacilante, añadió que, después de todo, se alegraba de que su majestad la mirara con buenos ojos. Rosetta sabía que necesitaba cambiar de tema con urgencia, pero no encontraba las palabras adecuadas para hacerlo. De repente, sus ojos se posaron en el dedo del príncipe, notando el corte que se había hecho. Sin dudarlo, exclamó con amabilidad que estaba herido y que necesitaba atención. Roger restó importancia al asunto, respondiendo con una leve sonrisa que solo era una herida leve, nada de qué preocuparse. Sin embargo, Rosetta sabía que aquella herida le ofrecía una oportunidad perfecta para desviar la conversación e incluso para captar la atención del príncipe de una manera distinta. Determinada a seducirlo, o al menos a intentarlo, exclamó con resolución que deberían desinfectar la herida. Roger la observó sin comprender del todo sus intenciones, y antes de que él pudiera objetar, Rosetta tomó su mano con delicadeza y comenzó a lamer la pequeña herida en su dedo, absorbiendo las pequeñas gotas de sangre. La sorpresa hizo que el príncipe esbozara una sonrisa juguetona, y como si quisiera seguirle el juego a la joven, introdujo su dedo un poco más en la boca de ella, observándola con una intensidad cautivadora. Con su dedo aún en la boca de Rosetta, Eugene le susurró que debía desinfectarlo bien, asegurándose de que no quedara ni rastro de la herida. Con voz baja y provocadora, le advirtió que no debía morderlo, mientras ella, entre rubores, utilizaba su lengua para limpiar cuidadosamente la herida, sintiendo su mirada fija en ella. Rosetta lo miraba, completamente sonrojada, mientras en su mente se preguntaba cómo lidiar con un hombre como él. La dificultad era mayor de lo que había anticipado, y se sentía atrapada entre el juego y la tensión que él parecía manejar tan fácilmente. Sin embargo, ella todavía tenía algo que la mantenía segura, un as bajo la manga que, si llegaba el momento adecuado, podría voltear las tornas a su favor. Era su única carta, y pensaba jugarla a fondo. Eugene, con una expresión enigmática y una leve sonrisa en los labios, comenzó a lamerse el dedo, manteniendo sus ojos fijos en Rosetta. Con voz suave y controlada, le comentó que un tratamiento cuidadoso significaría que su herida sanaría pronto, como si las atenciones sutiles de la protagonista hubieran surtido efecto. Sus palabras tenían un tinte de doble sentido que no pasó desapercibido para Rosetta, y en respuesta, ella esbozó una sonrisa nerviosa, mientras por dentro se debatía sobre cómo debía lidiar con un hombre tan impredecible. De repente, Rosetta, con un pequeño gesto, fingió que algo se le había metido en el ojo, provocando que el príncipe mirara en su dirección con preocupación. Ella soltó un leve suspiro, tratando de parecer casual, y le pidió que la mirara fijamente a los ojos para ayudarla a sacar aquello que se le había colado en la mirada. Eugene,
divertido y un poco escéptico, esbozó una sonrisa maliciosa, como si intuyera las intenciones de Rosetta detrás de esa excusa. Sin apartar la mirada, Eugene acercó su rostro y sus ojos se entrecerraron, observándola intensamente, y Rosetta no pudo evitar que sus manos temblaran bajo esa inspección que parecía desnudar cada rincón de su ser. Él tomó su mentón con delicadeza, examinando de cerca su rostro, y tras unos segundos le dijo con voz suave que no veía nada, que su ojo se veía perfectamente claro y bonito. «¿Es así? ¡Qué extraño!», murmuró ella, su voz temblorosa, mientras su rostro se iba encendiendo más con cada segundo. Y Eugene, sin perder el ritmo, se inclinó un poco más cerca, y ella, ruborizada hasta las mejillas, sintió su voz fallar mientras intentaba mantener la compostura. De pronto, él la miró con una mezcla de curiosidad y divertimento, preguntándole suavemente qué tenía pensado hacer después de aquello. La inesperada pregunta tomó a Rosetta por sorpresa, haciendo que se sonrojara aún más, sintiéndose atrapada. Ella comprendía que sus intentos no estaban funcionando, y que lo mejor sería retirarse con dignidad para pensar en una nueva estrategia. Sin embargo, justo cuando Rosetta estaba a punto de excusarse, Eugene tomó suavemente su mano, inclinándose hacia ella para susurrarle en el oído, preguntándole si realmente pensaba huir de nuevo. Nerviosa, ella balbuceó una excusa sobre la fiesta del té, diciendo que solo había sido una razón para encontrarse. «Es mi deber, pero a partir de ahora, señorita Gaetani», murmuró Eugene con una calma inquietante. Ella apenas podía respirar, cautivada y sin saber cómo reaccionar ante su cercanía. Entonces, en un susurro que resonó como una promesa, él continuó: «Yo voy a proponerte matrimonio». Las palabras de Eugene tomaron por sorpresa a Rosetta, quien con los ojos muy abiertos trató de comprender el significado de aquella inesperada propuesta. Sin lograr entender del todo la seriedad en sus palabras, lo miró directamente y le preguntó, en voz baja, qué era exactamente lo que estaba tratando de decir. Eugene, con un gesto teatral, colocó una mano en su propio pecho y declaró, con tono firme y ojos sinceros, que se había enamorado de ella a primera vista. La declaración cayó como un golpe en el aire, dejando a ambos inmersos en un incómodo silencio que ninguno de los dos se atrevía a romper. La protagonista, sintiéndose incómoda ante aquella confesión, reunió el valor para pedirle que dejara de bromear y que le dijera de una vez por todas cuál era su verdadera intención. Ante la insistencia de Rosetta, el príncipe bajó la mirada y con un tono más serio respondió que jamás bromearía sobre algo tan importante como una propuesta de matrimonio. «Señorita Rosetta, probablemente conozcas un poco de mi situación. Mi madre me presiona de muchas maneras para que me case. Es realmente complicado seguir conociendo a las mujeres que ella desea. Por eso es difícil seguir así. Necesito una esposa, alguien con quien compartir esta carga». Rosetta lo escuchaba en silencio, procesando las palabras de Eugene y sin comprender del todo por qué él la había elegido a ella. Entre tantas mujeres disponibles, decidió preguntar directamente. Su voz sonaba insegura al cuestionarle por qué la había escogido a ella, recordándole que había muchas otras candidatas. En respuesta, el príncipe esbozó una leve sonrisa y se acercó hasta que su rostro quedó peligrosamente cerca del de ella. Con un susurro, confesó que en un principio solo había planeado conocerla, sin ninguna intención específica de hacerle una propuesta. Sin embargo, al verla, algo en él había cambiado, y su convicción inicial se había transformado rápidamente. «Cuanto más te veo», murmuró con voz baja, «es tan desagradable y molesto». Las palabras eran ambiguas, y Rosetta, confundida, comenzó a temblar. En un susurro inseguro, apenas audible, se atrevió a preguntar por qué él había decidido que ella fuera la indicada. La expresión en el rostro de Eugene se tornó sombría. Sus ojos oscuros parecían ocultar secretos, mientras murmuraba que ella estaba intentando seducirlo. «¿Tienes tanta confianza en ti misma? Si alguien te mira, ¿crees que se convertirá en tu esclavo y caerá rendido a tus pies?». Mientras hablaba, su mano se movió con suavidad, acariciando el rostro de Rosetta. Con un tono apenas perceptible, continuó, insinuando que su padre, el conde Gaetani, había hecho un excelente trabajo en ese aspecto. Eugene le contó que, en la mansión, su prometido había impedido que la noticia de un accidente, impulsado por los celos, se esparciera por todas partes. Aquella afirmación impactó a Rosetta, quien sintió que su mano comenzaba a temblar sin poder ocultar el miedo que empezaba a apoderarse de ella. Con una frialdad calculadora en su mirada, Eugene susurró que, al igual que su prometido, que se había vuelto loco, el ejército, la rebelión, la religión de aquel imperio, todo,
Absolutamente todo estaba al alcance si alguien sabía cómo seducir y manipular las voluntades correctas. Su voz era apenas un murmullo, pero cada palabra resonaba como una advertencia. Le aconsejó, sin rodeos, que no intentara seducirlo, dejándole claro que conocía cada detalle de su vida, como si hubiera estado observándola desde siempre. Su voz se suavizó en un tono peligroso cuando le sugirió que se quedara en su lugar como un mero espantapájaros. Finalmente, con un tono definitivo y gélido, Eugene concluyó: «Mi propuesta de matrimonio no es una simple sugerencia, es una advertencia. Si te atreves a rechazarla, tu vida estará en peligro». La protagonista, sintiendo la presión en sus palabras, tomó el brazo del príncipe y con firmeza le expresó que estaba completamente equivocado en sus suposiciones. Ella le explicó que no tenía ningún interés en seducirlo, manipularlo ni mucho menos involucrarse en una lucha de poder. «Yo, solo, quiero casarme con alguien que de verdad me ame», declaró con voz serena pero decidida, mirándolo a los ojos. «Si su majestad no me ama, jamás aceptaré casarme con usted». Su declaración, tan sincera y clara, sorprendió al príncipe y lo dejó sin palabras por un momento, hasta que finalmente rompió en una carcajada profunda y espontánea. Divertido y con una expresión relajada, el príncipe se agachó y con una sonrisa en los labios le tomó suavemente la mano. «¿Y por qué no puedo ser yo esa persona?», le preguntó en tono juguetón. Sin dejar de mirarla, llevó su mano a los labios y le dio un beso ligero, casi como si fuera una promesa. Aún sonriendo, le aseguró que todo lo que había dicho antes era solo una broma, que realmente estaba dispuesto a enamorarse de ella si ella así lo deseaba. Rosetta, desconcertada y frustrada, le respondió que no era así, que jamás había intentado seducirlo y que realmente no entendía de qué estaba hablando el príncipe. Sin más que decir, se dio la vuelta y empezó a alejarse del lugar. Antes de marcharse del todo, le sugirió, con un tono firme pero tranquilo, que la viera como a cualquier otra persona. Alguien que, como todos, simplemente quería encontrar un marido que la amara sinceramente. Mientras se retiraba, el príncipe observó su figura desaparecer en la distancia y murmuró para sí mismo, como si estuviera reflexionando: «¿De verdad me va a dejar atrás otra vez?». Una chispa de curiosidad y desafío se asomaba en su mirada, como si sus palabras le hubieran encendido algún tipo de interés más profundo. Ya en el pasillo, Rosetta sentía un ligero escalofrío recorriéndole la piel, y no podía evitar pensar en lo extraña y cambiante que había sido la actitud del príncipe. No lograba entender por qué él habría de amenazarla de esa manera, asegurando que la mataría si no aceptaba casarse con él. La confusión y el desconcierto se mezclaban en su mente, y no podía evitar preguntarse si, en ese mundo, podría existir otro desenlace, uno donde fuera asesinada por un protagonista masculino, alguien que debería protegerla, no ponerla en peligro. Considerando sus opciones, llegó a la conclusión de que, en caso de que decidiera casarse, sería únicamente por el poder que un matrimonio así le garantizaría. Pero con el príncipe heredero resultando tan intimidante, incluso peligroso, decidió reducir sus candidatos. Optaría entre el duque y el comandante de caballería. Eran los únicos con quienes creía que podría tener una oportunidad razonable de alcanzar su objetivo sin arriesgar tanto. Con una resolución clara en su mente, Rosetta se prometió que esta vez pondría todas sus energías en conquistar al duque de Wassenberg, alguien con quien podría imaginar un futuro más seguro. En un rincón apartado de la mansión, un hombre de semblante severo golpeaba su escritorio con tal fuerza que el sonido resonaba en la habitación. «¿Por qué le enviaste una invitación?», exclamaba Arnold, su voz cargada de incredulidad y rabia. El rostro del mayordomo palidecía mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas, su respuesta interrumpida por el tartamudeo que le provocaba la intensa mirada de su señor. Arnold, completamente indignado, continuó exclamando con furia: «Le dije que me había envenenado, no hay razón alguna para que le envíe una invitación y la invite a mi propia mansión». La frustración en su voz dejaba en claro que la situación le resultaba incomprensible, y parecía que cuanto más lo pensaba, más se enfurecía. El mayordomo, tratando de calmar el ambiente, murmuró algo sobre la actitud de Arnold, sugiriendo que su comportamiento podía confundirse con el de un hombre enamorado, y que quizá por eso había tomado la decisión. Arnold, sin decir una palabra más, se giró bruscamente y caminó hacia la pared del fondo, donde descansaba una ballesta. La tomó sin pensarlo 2 veces, y se la echó al hombro con la determinación de quien tiene una misión en mente. Al ver esto, el mayordomo sintió que el temor lo invadía, y con desesperación le preguntó a su amo por qué cargaba con la ballesta y sobre todo a dónde se dirigía con tan extraña intención. Sin darle más explicaciones y con una expresión llena de enojo,
Arnold abandonó su mansión sin siquiera mirar atrás. Sujetaba la ballesta con firmeza, sus pasos marcaban su furia mientras avanzaba decidido hacia algún lugar. Tu apoyo significa mucho para mí. No olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte el próximo video, que llegará muy pronto. Hasta la próxima.